Ahora, observemos que la conexión se ha asignado, pero de una manera un poco errónea. Entonces, para cambiar los parámetros y los ajustes de esta conexión, debemos seleccionar la conexión, dar clic en editar tipo, y acá podemos observar que nos presenta el nombre del tipo de la conexión, el cual podemos duplicar para poder tener una mejor organización de las conexiones que vamos realizando, como por ejemplo, fijémonos que los elementos de entrada acá en las propiedades de ejemplar en una conexión nos indica los elementos estructurales que se están conectando. En este caso son un perfil IPE400 que es la viga y un perfil HA500 que es la columna. Entonces, si duplicamos acá y asignamos un nombre de pletina de extremo y podemos asignar los elementos que se están conectando, HA500 con IP400. ¿Esto de qué nos sirve? Bueno, nos sirve de que si tenemos otros elementos en el proyecto, una unión IP400 con una HA500 que se conecten por el lado del ala de la columna, entonces sencillamente todos los parámetros que modifiquemos acá los podemos sencillamente asignar de nuevo a esa unión y no tendremos que hacer todo el proceso repetitivamente, sino una sola vez. Entonces, para ajustar estos parámetros, damos clic en editar. Se nos habilita entonces esta pestaña de conexión o de editar el tipo de la conexión, en donde podemos observar los diferentes parámetros que podemos ajustar. También acá en la parte izquierda de la ventana podemos tener una vista previa de la conexión, en donde vamos a poder observar el cambio de todos los parámetros que vamos realizando acá en la parte central de la ventana. En primer lugar, podemos tener un apartado, una pestaña de pletina y tornillos, en donde podemos modificar los parámetros para las pletinas, como el espesor o la diferentes distancias de separación. Podemos ajustar los tipos de tornillos que podamos usar, como el diámetro, la calidad o la normativa que vamos a usar para el tipo de diámetro. En el apartado de tornillos horizontales podemos configurar la distribución de los tornillos o de las columnas de los tornillos. Como podemos observar en la parte derecha, siempre se nos va a presentar una ventana en donde nos va a indicar con números el apartado que vamos a ir modificando. En este caso, por ejemplo, el apartado 6 y 7 es donde podemos modificar las distancias con respecto al borde de las pletinas. Podemos ajustar el número de pernos que queramos o el número de columnas y esta distribución. Similar, podemos realizarlo para las filas de pernos en el apartado de tornillos verticales, las distancias y las separaciones. Podemos representar refuerzos de esta manera en el apartado de refuerzo, y en caso de existir una holgura entre el perfil o entre la plancha y el elemento a unir, podemos añadir cuñas o esas pequeñas pletinas que puedan cubrir esas holguras. Para este tipo de conexiones podemos añadir rigidizadores en el área de la conexión, diferentes tipos de rigidizadores, los rigidizadores para reforzar el alma de la columna, rigidizadores superiores e inferiores en la conexión y cualquier otro tipo de rigidizador. En todos estos tipos de rigidizadores podemos ajustar sus espesores o los cortes que se vayan a realizar. Y por último, en el apartado de soldadura, entonces podemos identificar el tipo de soldadura a usar y el tamaño de soldadura para cada uno de los elementos unir. Podemos crear los taladros o agujeros para los galvanizados y podemos también ajustar y crear las marcas de punzón que se realizan en las conexiones y en los elementos estructurales de acero. Una vez modificados los parámetros de la conexión, podemos observar cómo se nos puede representar una conexión acá en Revit, ajustando todos los parámetros que se pueden realizar. Ya ajustada esta conexión, podemos entonces asignarla en otra unión
que sea igual a esta que hemos realizado.